Y es esta idea de que las expectativas de inflación o del PBI o en general las expectativas son muy importantes en la macroeconomía. Y durante muchos años se hicieron distintos supuestos o ideas de cómo forman las expectativas los agentes. Las firmas, los consumidores, los bancos. Y por lo general eran supuestos bastante fuertes sobre las expectativas adaptativas, las expectativas racionales, que usamos toda la información disponible y lo hacemos de la mejor manera posible y no nos equivocamos sistemáticamente. Y de un tiempo a esta parte empezó a haber datos de expectativas, de ir y preguntar a la gente qué piensa cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser el crecimiento del PBI, cuánto va a ser el déficit fiscal, cuánto va a ser la tasa de interés, y a partir de ahí empezamos a aprender mucho de cómo la gente forma expectativas. Y en particular se empezó a ver que hay algunas regularidades empíricas, que la gente se equivoca sistemáticamente, que la gente sobrereacciona, que la gente extrapola, y muchas de las cosas que hoy sabemos que efectivamente la gente hace. Todavía no tenemos una buena teoría para explicar esto. O sea, sabemos que hay algunas regularidades empíricas, que la hipótesis de expectativas racionales o de expectativas adaptativas no puede explicar bien, y hay distintas teorías que compiten para entender cómo la gente forma expectativas. Eso es por un lado de lo que se hace con expectativas. Por otro lado, hay una pregunta de si todas estas encuestas sirven para algo o no. O sea, la gente reporta las expectativas de inflación, que es lo que voy a hablar hoy. Uno podría decir, bueno, dicen una cosa y después hacen una cosa completamente contraria. Hay mucha evidencia que está muy correlacionado lo que la gente dice con lo que la gente hace. Si vos esperás un crecimiento del PBI, vas a invertir más. Y hay mucho, inclusive a nivel de los inversores, en este caso voy a hablar de bancos que son un grupo de inversores, pero inversores más pequeños, más grandes, que efectivamente lo que dicen y lo que hacen está muy relacionado. Entonces, este paper es parte de esta literatura mucho más grande. Después, cuando vea la versión de literatura, vamos a hablar más específicamente. Pero nada, quería hacer esa pequeña introducción, dado que también hubo otro paper que habla de expectativas, y dado que acá, no sé, muy influenciado por Roberto Frendel, pero Martín Raffet y toda esa gente, y Daniel Kahneman, se pensó mucho estas cosas, me gustaba hacer esta pequeña introducción. Entonces, lo que vamos a ver, lo que les voy a hablar la próxima hora, es de la siguiente idea. Está este concepto de el efecto Fisher, que no sé si todos tienen presente lo que es, por si a todos vamos a hacer una introducción. Hace más o menos un siglo se empezó esta idea de que, inicialmente la idea original es cuando hay una deflación, el peso de las deudas se vuelve más grande en términos reales. Baja el nivel de precios, el stock de deuda nominal se mantiene constante, entonces en términos reales tu deuda aumenta. Y eso en particular podía hacer una transferencia de ingresos desde los deudores a los acreedores. Este efecto en principio se pensó para la crisis del 30, por eso era una deflación, pero este efecto en principio es simétrico. Un aumento de la inflación, que lo que estamos más acostumbrados en Argentina, reduce el precio real, el valor real de las deudas. Sin embargo, por la naturaleza del ejercicio es muy difícil construir evidencia empírica de esto. O sea, uno necesitaría a un agente económico que enfrente una inflación baja y el mismo agente económico que enfrente una inflación más alta y ver qué es lo que sucede. Digo, sabemos que el precio real de la deuda va a caer, pero no sabemos bien cuál es la consecuencia de esto. Si es una empresa, si va a tener menor probabilidad de default o no, si va a invertir más o no, si un banco va a prestar más o no. Y solo muy recientemente se empezó a construir evidencia empírica de este mecanismo que está en la economía. En particular, el primero de los dos papers que se cita ahí muestra que efectivamente cuando hay sorpresas inflacionarias, las firmas que tienen un alto grado de deuda presentan una menor probabilidad de default, y el segundo paper que les va mejor a este tipo de firmas en el mercado de crédito, en el mercado de la bolsa. Lo que nosotros queremos hacer acá es una cosa levemente distinta, que es, queremos entender si los bancos incorporan este mecanismo. Es decir, si un banco que piensa que en el futuro va a haber más inflación, si está dispuesto a prestarle más a una firma que tiene más deuda que un banco que espera menos inflación. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a explotar es la dispersión de las expectativas de inflación que tienen los bancos. Sí. O sea, tú prestabas o menos, no si incorpora esa mayor expectativa de inflación a la tasa de interés, que sería el otro efecto Fisher. Estamos hablando del efecto Fisher de hace 100 años, no del neo-efecto Fisher. Vamos a hablar, para hacerlo fácil acá estoy hablando del tamaño del préstamo, va a haber consecuencias en la tasa de interés, va a haber consecuencias en maturity, de muchas cosas. La idea original, la idea principal para entender la pregunta que estamos haciendo es, hay dos bancos, el banco A y el banco B.
El banco A espera 0 inflación, el banco B espera 10% de inflación. Hay dos firmas. La firma 1 que tiene 0 deuda y la firma 2 que tiene 100% de deuda sobre activos. El banco 1 que espera menos inflación le va a querer prestar relativamente más a la firma A, no sé si me estoy dando vuelta a las letras y los números, y el segundo banco le va a querer prestar relativamente más a la segunda firma, porque piensa que la inflación va a ser más alta. Entonces el precio real de esa deuda va a bajar. Eso, y la interpretación que vamos a tener de eso es que piensa que la probabilidad de default del segundo banco va a pensar que va a ser relativamente más baja. Con lo cual lo que vamos a ver es que le va a querer prestar más y más barato. O sea, va a bajar la tasa de interés, no subir. Eso al principio puede parecer contraintuitivo, pero es básicamente porque nosotros lo que medimos es lo que miden estos préstamos son el spread. Es lo que vos cargas por sobre la tasa libre de riesgo, la tasa de referencia. La tasa de referencia para buena parte de esta muestra es la LIBOR, que incorpora los cambios en los estados de la economía. Pero ese sería el ejercicio que vamos a hacer, y una cosa importante que vamos a explotar es tener los datos de los bancos, de las expectativas de inflación, y eso nos va a permitir ver qué piensan que va a pasar el próximo año con la inflación. ¿Esto es para Argentina? No, esto ahora, un segundo y les voy a hablar de los datos. Esto es para todo el mundo. Vamos a usar 3 bases de datos. La primera base de datos que nos va a dar las expectativas de los bancos es Consensus Economics, que es una compañía que recolecta los datos de expectativas de bancos, pero también de instituciones, de universidades, de distintas instituciones que hacen para distintos países. Esto está muy concentrado en el mundo desarrollado. O sea, también hay para Argentina, pero esto es muy concentrado en Estados Unidos, Europa y Japón. O sea, eso es prácticamente la muestra. Y eso, creamos el link para mergearlo con... qué mal anglicismo es eso. Para combinarlo con LTC Deal Scan, que es una base de datos que nos da las características de los préstamos indicados. Los préstamos indicados son los préstamos que hacen un grupo de bancos. ¿Sí? ¿Todos estamos en qué son préstamos indicados? No. Ok. Supongamos que hay una firma grande, Toyota, que quiere abrir una nueva planta no sé si sería en Zárate, en Campana, quiere abrir una nueva planta. Va el banco a un banco y le dice, quiero un préstamo para esto. El préstamo es redituable, pero ese banco pasaría a estar muy expuesto al riesgo de Toyota. Entonces se da vuelta y dice, y habla con otros 3 o 4 bancos, y dice, tengo este préstamo, es redituable, pero no quiero estar tan expuesto, hagamos un síndico de bancos. Y entonces son 4 o 5 bancos, por lo menos son entre 3 y 4 bancos que hacen estos préstamos. En este caso, el banco original que hace el préstamo tiene un rol principal que se llama Leader Range, que es como el líder del deal, y ese de hecho es el que le vamos a medir las expectativas de inflación, porque es el que tiene más poder de decisión por sobre las características del préstamo. Y después son préstamos muy grandes, que hay un montón de tasas de interés y distintas líneas. Las dos más grandes es la línea de crédito, que es como una tarjeta de crédito que vos podés sacar plata a demanda de eso, y después hay un term loan, que es como el préstamo tradicional que saca cualquier préstamo prendario, te dan la plata. Y tiene un montón de distintas características de préstamo. Y después lo que vamos a hacer, y esto es data a nivel mensual, o sea, tenés el mes que se hace el forecast y tenés el día, nosotros vamos a usar a nivel mes, que se realiza, que se origina el préstamo. Y después esto lo vamos a combinar con datos de Compuestat que nos da la hoja de balance de la firma. Una vez por año estas firmas tienen que reportar su hoja de balance al mercado de valores local. Entonces, combinando estas 3 bases de datos, vamos a poder hacernos esta pregunta de si los bancos que esperan más inflación le prestan relativamente más a las firmas que tienen mayor nivel de deuda sobre activos. Esto es lo que queremos hacer. ¿Se entiende? Perfecto. Por si quieren dejar de prestar atención de acá en adelante, lo que nosotros encontramos es que efectivamente cuando un banco espera un punto por ciento más de inflación, le presta a la firma que tiene high leverage, lo decimos acá, pero esto es lineal, que está en el percentil 90 la distribución de leverage, que es básicamente deuda sobre activos, le presta un 18% más, que es mucho, y le presta unos 15 puntos básicos menos que de spread. Y después acorta el maturity, que eso lo vamos a discutir un poco más adelante, que es
por ahí menos intuitivo y lo vamos a discutir un poco más adelante. Pero básicamente está esta idea de que efectivamente, como uno esperaría que se internaliza en el efecto Fisher, le presta más a estas firmas. Nuestra interpretación, después lo vamos a discutir un poco más, de este acortamiento de maturity es que tampoco crees que obviamente la firma que tiene más deuda sobre activos un poco más riesgosa es una forma de compensar este aumento del riesgo en tus clientes, ¿no? Es decir, le voy a prestar un poquito más a corto plazo. Esa es nuestra interpretación. Y después lo que vemos es que estas firmas que reciben estos préstamos más convenientes porque están asociados a un banco que espera más inflación, efectivamente se observan las variables reales de la firma, por ejemplo, que aumentan su gasto de capital. Esto es lo que hacemos. Si hay alguna duda, ahora vamos a la literatura, les voy a contar todos los detalles, pero básicamente esto es lo que hacemos. ¿Cómo se relaciona esto con la literatura? Lo primero es esto de que hay mucha evidencia, acá nombro algunos de los papers, que efectivamente lo que dicen las firmas o los bancos o los consumidores se relaciona muchísimo con lo que efectivamente hacen. O sea, no es que reportan una cosa y después hacen cualquier otra cosa. En particular, por ejemplo, mi John Market Paper, que es el que dice Friedrich, y el paper in paper de DeMarco, que es el otro coautor del trabajo, usamos estos mismos datos. Y mostramos que estábamos pensando en otro problema, estábamos pensando en la crisis de deuda, yo en particular estaba pensando en la crisis de deuda de Europa, que los bancos que esperan un PBI distinto efectivamente se comportan de forma distinta. Y nosotros lo que incorporamos a esta literatura es mostrar que efectivamente las expectativas de inflación de los bancos importan. Importa en particular cuando esto está relacionado con el stock de deuda de las firmas. O sea, per se solo no necesariamente importan las expectativas de inflación, importan en cómo alojan sus préstamos entre firmas. Y después se incorpora el de la segunda literatura que acá estoy mencionando, es justamente esta que estudia el efecto Fisher, que es una idea que existe hace 100 años más o menos en economía, y esta es literatura más reciente que empieza a proveer evidencia más empírica de qué pasa con estas firmas en un entorno inflacionario cuando hay sorpresas de mayor inflación. Y nosotros lo que incorporamos es que efectivamente los bancos incorporan este mecanismo. Y efectivamente esto parece importante en sus decisiones de crédito. Entienden este efecto Fisher. Y por último, esta es una literatura mucho más amplia que estudia los efectos de la inflación y la política monetaria en las variables reales, un poco como lo que decía Joaco, y hay toda una idea de que la política monetaria se transmite a través de la hoja de balances de las firmas. Entonces acá nosotros estamos incorporando es esto de cuáles son las firmas que se benefician de alguna sorpresa inflacionaria, que serían las firmas que tienen mayor stock de deuda. No sé si hay alguna duda, si no les cuento lo que vamos a hacer ahora es ver un poco más en detalle los datos, la estrategia empírica, la parte real de este mecanismo y después la conclusión. Sí, por favor. No sé si es para el final o para ahora, pero si un banco le está prestando al otro porque espera una inflación inflacionaria y digamos, una tasa de interés real más baja, ¿entendible? No, pero sigamos, o sea, no una tasa de interés real más baja, pero sigamos. O sea, la tasa de interés real, la tasa de interés de política monetaria, yo no te hablé de eso, ¿eh? Yo lo que te hablé es del spread. O sea, vos haces un préstamo y los préstamos estos son préstamos muy grandes, toman una tasa de interés de referencia hasta hace poco tiempo era el LIBOR, que era una tasa variable, ahora cambió. Cambió porque esa tasa aparentemente se manipulaba. Pero hasta 2018, si no me acuerdo mal, que es casi toda nuestra muestra, era la LIBOR. La LIBOR responde al estado de la economía. Con lo cual, en principio, si vos tenés más inflación, también esperás que la LIBOR sea más alta. O sea, vos lo que haces es cargar un spread por sobre la tasa de referencia. Pero sí esperás que vos tengas menos probabilidad de default. Vos quién, la firma. Sí. Ese es el efecto que nosotros estamos tratando de capturar. Revaluación de los bienes. Entonces, un supuesto es que con la inflación se te licúa el activo. O sea, eso es la idea del efecto fusión. Sí, sí. Acá quizás los activos atados a inflación o a uvas o demás, como ahora vamos a discutir cuáles son los activos relevantes, cuáles son los activos que no son relevantes, no todos los pasivos relevantes, no todos los pasivos importan igual, en 2 minutos vamos a hablar de eso, igual acá también pasa. O sea, acá hay un montón de deuda que no está atada a la inflación, y hay un montón de deuda que sí, o sea, hay que hacer
Pero sí, o sea, digo, pasa eso también. De hecho, esta idea un poco surgió de discusiones con mi viejo de que tenía que tomar una decisión económica y siempre discutíamos estas cosas y era, entonces te va a licuar. O sea, esto no hay duda de que es una buena idea y es un poco este mecanismo. O sea, la versión sofisticada, pero lo mismo. Esto viene de lo que tuve. Sí, sí. ¿Lo convencí? Pero sí picado. Sí. Se compró, tenía que comprarse un auto y se lo compró. Así que sí. Bien, las bases de datos. Entonces lo que vamos a hacer es usar la base principal es Consensus Economics, que es esta compañía que junta todos los meses los forecasts, las expectativas, los pronósticos de un montón de instituciones. A nosotros lo que nos interesa son los bancos en particular. Y los bancos tienen una característica que es que producen estos pronósticos para sus clientes y al final del mes viene esta empresa y les dice si los quieren reportar. Los reportan y la empresa lo hace público recién a mediados del mes. Con lo cual no hay ningún riesgo de que el de al lado te copie porque hay un periodo en el cual todos estos forecasts son privados. Entonces vos tenés 2 semanas para tomar acciones basadas en tus pronósticos. Y después hay un montón de incentivos a ser preciso. Hay premios económicos, premios de prestigio, de hecho las consultoras acá lo usan también para decir que son los más precisos. Creo que Dal Proyecto lo usaba diciendo que era la más precisa, justamente según esto. Esa es la cosa que por lo general vos querés decir y querés vender y esto es reconocido a nivel internacional, o sea, limitado. Y por lo general los equipos de investigación que hacen estos pronósticos tienen relación con los traders, con los que deciden las inversiones del banco. O sea, no son comportamientos aislados, sino que son insumos para la parte operativa del banco. Y de hecho está mostrado de que hay relación. O sea, esto no es una cosa que nosotros estamos inventando, efectivamente. Cuando esperan una cosa, actúan en consecuencia, parte de operaciones actúan en consecuencia de eso que esperan. Y esto reporta un montón de variables macro. Nosotros en particular estamos interesados en inflación principalmente, y como la inflación en principio, si vos esperás algo para la inflación, puede ser que correlacione con algo que esperás para el PBI. Todo lo que le vamos a mostrar está controlado por las expectativas de crecimiento del PBI. En los chequeos de robustez vamos a usar un montón de otras expectativas como la tasa de interés de corto plazo, a largo plazo y para controlar. Y esta base es muy usada en el estatuto. Eso es lo último que quería decir. Esto lo combinamos con la base de préstamos indicados, que acá no es tan importante, pero en el mundo es uno de los tratados de crédito más importantes, y particularmente Estados Unidos. O sea, como 50% de nuestra base es Estados Unidos. Segundo país en importancia es Japón y después viene Europa. Entonces, lo que vamos a ver van a ser resultados para esas 3 regiones del mundo, o sea, Estados Unidos y Canadá, Norteamérica. Y por último, vamos a usar los datos de Compustat, que justamente nos da la hoja de balance y un montón de otras cosas por las cuales vamos a querer controlar, como qué tan rentable es la compañía y ese tipo de cosas. ¿Cómo armamos? Bueno, armamos el macheo de la base entre... No, yo tengo hora, no sé. Yo te dije. Perfecto. Armamos el macheo de la base nosotros entre DealScan y Consensus Economics, armando los bancos que están en las dos bases de datos. Eso fue bastante laburo, la verdad. Y después lo que hacemos es usar Chava y Robert, que es un link para combinar Compustat y DealScan, muy conocido, muy usado en la literatura. Y al final, lo que hacemos es tenemos la base final y excluimos algunas cosas que es bastante estándar en la literatura. Por ejemplo, excluimos el sector financiero y el sector de inmobiliario. Gracias. Real estate me venía y me salía. Porque por lo general se considera que funcionan de una forma distinta al resto de la economía. O sea, vos no querés ver bancos prestándole a bancos, querés ver bancos prestándole a automotrices. Sacamos los deals que tengan algún problema, los préstamos que tengan algún problema, se llama Mending, por lo general esa categoría, los sacamos, si los incluimos igual no cambia nada. Y por último nos vamos a concentrar en las expectativas de inflación del Lead Arranger, que es esto que les decía antes, que es el que empieza con el tratado, no los bancos que participan, sino simplemente el que empieza. Habíamos hecho ejercicios de robustez para otros, incluyendo más bancos, las expectativas más bancos en el deal, y eso tampoco cambia nada, pero esto es lo estándar en la literatura.
Y al final de todo este proceso tenemos 18.500, alrededor de 18.500 préstamos indicados entre 1991 y 2020. Y esto es muy concentrado, como les dije, América del Norte, Europa y Japón. Hay para otros países, pero el 90 y pico % de la base es. Entonces, del lado del consenso ya sabemos que la variable de interés es la expectativa de inflación y cómo funciona esto. Supongamos, en 30 de noviembre, JP Morgan reporta su expectativa de inflación a Consensus para la economía de Estados Unidos. Y le reporta dos expectativas de inflación. Le reporta la expectativa de inflación para el 2025, o sea, hacia el final del 2025, que va a haber 2% de inflación en esta economía, y la expectativa del 2026. Imaginemos que es 3%. Entonces, todos los forecasts, casi todos los pronósticos se reportan hacia el final del año y al final del año siguiente. Cuánto va a ser la inflación en 2025, cuánto va a ser el crecimiento en 2025 y lo mismo para 2026. Nosotros nos vamos a quedar con las expectativas de más largo plazo, que son para el final del año sucesivo. Y esto es a nivel banco, mes, país. O sea, JP Morgan hace una expectativa para Estados Unidos, otra para Inglaterra, otra para España. Perfecto. Y después el punto que venía vos es cuál es la deuda que importa. Hay deuda que es mucho más fácil de erodar con la inflación y otra deuda que no. Por lo general, en este tipo de países, la deuda que es más fácil de erodar con la inflación, de licuar con la inflación, es la deuda de largo plazo. Son, por ejemplo, los bonos que emiten las firmas. Los bonos que emiten las firmas típicamente no están ajustados con la inflación. Entonces, lo que nosotros hacemos es quedarnos con justamente esta deuda de largo plazo. Y entonces, la métrica que vamos a usar es deuda de largo plazo dividido los activos de la empresa para normalizar esta deuda. Y también vamos a considerar la deuda de corto plazo. Sin embargo, todos los resultados vienen por la deuda de largo plazo. De hecho, eso nos tomó un rato entenderlo porque encima hacíamos deuda sobre activos. Teníamos resultados, pero vos decís, esto no parece tan robusto, son un poco chicos. Cuando hicimos esa separación, que es muy importante, efectivamente, como decías vos, todos los resultados son mucho más robustos y se entiende mejor la dinámica. Esta es exactamente la deuda que vos podés licuar cuando aumente la inflación. ¿Largo plazo sería 5 años? Más de un año. Esta no es una definición nuestra, es una definición que viene de Compostat y de la literatura, es más de un año, que típicamente vos lo que debes capturar son los bonos de las firmas, o sea, la emisión de bonos. De hecho, ahora estamos trabajando en una nueva parte que es ver cómo esto afecta tu emisión de bonos. O sea, porque vos en principio podrías rebalancear tu deuda entre los préstamos que te hace el banco y los bonos que emitís, que los dos principales formas de financiamiento que tiene la firma, y el principalmente es el bono, sí. Bien, y los outcomes que vamos a mirar va a ser el logaritmo del credit line amount, el spread sobre esta línea y por último el maturity de esta línea. Estos préstamos, como les dije, son muy complejos, tienen muchas líneas distintas. La línea más grande en cantidad de observaciones es esta línea de crédito, que es básicamente esto que les decía antes, que es como tener una tarjeta de crédito. Esto por lo general es la gran ventaja de pedir un préstamo a un banco, que vos podés pedir crédito de mano, no sé cómo decirlo, o sea, pedido, que eso te ayuda mucho porque tenés como un seguro para cubrir tus necesidades de liquidez, para tus distintas necesidades. Entonces nosotros estamos mirando todo sobre esta línea. Cuando miramos, después le voy a mostrar los ejercicios de robustez, cuando miramos para todo el paquete, cuando miramos para otros aspectos del préstamo, se mantienen los mismos resultados. ¿Sí? ¿Hay promociones si las empresas usan ese amount? Porque mi banco me da un límite de tarjeta que es enorme, pero ahí no lo uso. Acá se negocia uno por uno y se suele costear. Es un muy buen punto. Acá nosotros no sabemos, no lo podemos observar eso. En la literatura muestra que hay algunas situaciones donde se usa más, otras situaciones donde no se usa menos. Acá en los datos no lo podemos saber. Sabemos que te dan un crédito, una línea de crédito más grande. Eso también pasa con el term loan, que eso seguramente lo vas a usar porque te están dando la plata, o sea, si no lo usas no tiene ningún sentido. Y también pasa con el nivel del deal en general. O sea, te dan un préstamo más grande en términos agregados. Pero es verdad, es un buen punto. Si aumentan este límite, no sabemos en qué proporción lo usan. Eso no sabemos. Bueno, iba a hablar de otros papers que muestran cuándo se usa más, pero por ejemplo, durante la pandemia se usó mucho esa línea.
Porque todo el mundo pidió toda la plata que podía. Digo, en situaciones de estrés, por ejemplo, lo usamos mucho. Bueno, después, en situaciones más normales, o sea, en este caso, no sé qué porcentaje de estas firmas estamos hablando. Pero a veces un poco. Lo último de los datos que le voy a decir es cuánta heterogeneidad hay en las expectativas de inflación. Esto es muy importante porque buena parte de la identificación viene de que efectivamente los bancos están para el mismo mes, para el mismo país, esperando algo distinto. Y lo que acá ven es el standard deviation de las expectativas de inflación de los bancos para un mismo mes para Estados Unidos. ¿Sí? Y lo que observamos es que hay una variabilidad bastante razonable. Piensen que en este periodo Estados Unidos tiene una inflación relativamente baja de un poquito menor del 2%. Con lo cual esto en los niveles bajos es más o menos 0.1 de la media del mes y en los niveles altos es casi un tercio. Con lo cual hay una heterogeneidad importante para explotar. Este es para el caso de Estados Unidos y puede ser para otros y por general vemos esto. Eso quería mostrar. Entonces, hay una heterogeneidad que se puede explotar. La estrategia empírica que vamos a hacer. La regresión principal que vamos a hacer es, del lado de la izquierda vamos a ver algunos de estos outcomes que les había dicho, que son el tamaño de la línea de crédito, el spread que se cobra por sobre la línea de crédito, o el maturity, o sea, cuánto dura en promedio esa línea de crédito. Del lado de la derecha tenemos como variable principal, como coeficiente principal de interés es el beta 3, que es la interacción entre la expectativa de inflación del banco y el leverage, la deuda de largo plazo dividido en la cantidad de assets que tenía la firma en el periodo anterior, o sea, el año anterior. O sea, vos recibís la firma hoy, ves cuánto reportó el año pasado de la hoja de balances a la bolsa y en base a eso calculamos este coeficiente, de acuerdo con la interacción entre la expectativa de inflación y el stock de deuda sobre activos que tiene la firma. Y después controlamos por distintas cosas. Obviamente controlamos por expectativa de inflación que tiene el banco, por el stock de deuda el stock de deuda sobre activos que tiene la firma. Controlamos por efectos fijos de país y de mes, porque obviamente los países son distintos y los periodos son distintos. Hay un efecto fijo de firma, hay un efecto fijo de industria año. Puede ser que de repente una industria creció mucho, entonces se concentra mucho crédito en esa industria, entonces queremos controlar por ese tipo de cosas. Y después controlamos por variables idiosincráticas de la firma o del banco. Por ejemplo, las expectativas del PBI, las expectativas del PBI, de crecimiento del PBI interactuadas con el stock de deuda de la firma, y lo mismo por cuán rentable es la firma y distintas observables de la firma. Y entonces, para cuando la variable dependiente sea el tamaño del préstamo, esperaríamos, de acuerdo, se incorporan este efecto Fisher de los bancos, un beta 3 positivo, y cuando es el spread, un beta 3 negativo. Siempre con esta intuición de que un banco que espera más inflación debería pensar que tiene menos probabilidad de default una firma con mucha deuda relativo a lo que piensa un banco con poca inflación. Entonces ahora lo que les voy a mostrar son resultados de esta especificación. No sé si hay alguna duda, si no avanzamos. Bien. Esta es la primera especificación donde tenemos, vamos incorporando los controles de a uno. Empezamos por la primera regresión, que es la más simple, donde simplemente tenemos los primeros tres coeficientes de acá, o sea, el beta 1, el beta 2 y el beta 3. Y tenemos efecto fijo de firma y efecto fijo de tiempo de mes país. ¿Sí? Esta es la especificación más fácil, donde ese resultado se puede interpretar de una manera sensata. Y lo que observamos es que efectivamente el coeficiente es significativo y es muy grande. A medida que agregamos más controles, hasta llegar a la última especificación, que es la que les mostré más arriba, vemos que el coeficiente cambia relativamente poco, o sea, es bastante estable. En términos económicos, una firma con alto leverage tiene más o menos un medio de deuda a largo plazo sobre activos. Con lo cual, la interpretación que yo les di al principio era el último coeficiente dividido 2, que era más o menos 0.18. Si tomamos la firma promedio en vez de la firma que está en el percentil 90, tiene aproximadamente un cuarto de deuda a largo plazo sobre activos. ¿Sí? Con lo cual eso es un poquito menos del 10%, que igual es mucho. O sea, un banco que espera un punto por ciento más de inflación cambia significativamente a quién le da el préstamo y a quién no. O sea, son efectos grandes que estamos viendo acá.
Una cosa importante es que en términos absolutos, o sea, todo esto que estamos pensando son siempre en términos relativos. En términos absolutos, las firmas que tienen más leverage, más deuda sobre activos, efectivamente probablemente sean más riesgosas y efectivamente reciben menos crédito, que es el tercer coeficiente que vemos, que es muy grande y siempre significativo. Obviamente, una firma que tiene mucho deuda sobre asset, seguramente es más riesgosa y seguramente recibe menos préstamos más pequeños y a una tasa de interés más alta que lo que vamos a ver, a un spread más alto que lo que vamos a ver la siguiente slide. O sea, todo esto estamos viendo siempre en términos relativos. ¿Sí? En términos de spread vemos algo relativamente parecido. El coeficiente que nos interesa siempre es el primero y lo que vemos es que también es muy estable. Y otra vez, para entender la interpretación económica de esto, lo tenemos que dividir por 4 para la firma media y por 2 para la firma que está en el percentil 90%. Y lo que observamos es que para la firma media le presta, si no me da la cuenta, en el último coeficiente 7.5% de spread más alto, que es bastante, de puntos porcentuales más altos, de puntos más bajos, de puntos básicos más bajos, no puntos porcentuales, perdón, puntos básicos, o sea, dividido 1000, no 100, y para la firma que está en el percentil 90 es 15 puntos porcentuales más bajos, puntos básicos más bajos. Yo me confundí un poco, o sea, lo he visto un poco trabado, así que si alguien no entendió, dígame que me explique cosas. Y lo último que tenemos es el maturity, que efectivamente estas firmas reciben préstamos con un maturity un poquito más bajo. No es muy grande el maturity más bajo y no siempre es significativo, pero pareciera haber algo de que intentan protegerse de prestarle más a estas firmas, reduciendo el tiempo que va a durar ese préstamo. O sea, cuándo tienen que volverse a prestar. Otra vez, estos resultados son menos fuertes, no son siempre significativos, pero pareciera haber algo de que hay como algún mecanismo de defensa en esa línea. Para la no es tampoco tanto tiempo. Para la firma media estos son 2 meses. O sea, acá lo estamos viendo en porcentajes, pero como estos préstamos no son tan largos, esto es un 2.5% más corto para la firma media, que es más o menos 2 meses. O sea, no es tampoco tantísimo lo que cambia. Pero pareciera haber algo en esa línea que también es una cosa que muestra la literatura. Por eso nosotros queríamos verlo si encontramos algo, de que cuando hay más inflación tiende un poco, si vos esperas más inflación deberías querer que te devuelvan la plata un poquito más rápido, en parte para esto de protegerte. Entonces es un poco en línea con eso que encuentra la literatura, de que efectivamente tienden a protegerse un poco. Y lo último en las tablas que les voy a mostrar de esta parte es qué pasa con la deuda de corto plazo sobre activos. ¿No? Esta deuda que ajusta fácilmente con la inflación. Y efectivamente lo que vemos es que los coeficientes, esto lo estoy mostrando solamente para el tamaño, pero es más o menos lo mismo si se los muestro para el spread. Lo que vemos es que los coeficientes prácticamente no varían. O sea, no sé si se acuerdan de los coeficientes que habíamos visto más arriba, pero casi que son iguales. O sea, casi que no cambia nada lo que vos tengas de deuda de corto plazo en cómo yo voy a decidir este préstamo relativo a la inflación. Y por otro lado, tampoco son significativos. De hecho, si algo pareciera que te quiero prestar menos cuando espero más inflación y tenés deuda de corto plazo, en línea con esta idea de que es la deuda más fácil de ajustar por inflación. Bueno, probamos hicimos muchos chequeos de robustez, controlamos por otras expectativas, por las expectativas que tenés respecto a tasa de interés de corto plazo, de largo plazo, por efectos fijos más ricos. Partimos la muestra en muchas formas, solo para Estados Unidos, solo para Japón, antes de la crisis del 2007, del 2008 en Estados Unidos, incluyendo estos préstamos que hay que arreglar razonablemente en la muestra. Para otros aspectos, acá yo solo les puse el total deal amount, pero para otros aspectos del deal, para otras partes del deal, y siempre encontramos resultados muy consistentes para el tamaño y para el spread. Para el maturity menos, para el tamaño y para el spread, esto es muy consistente. Con esto tenemos la parte de si espera más inflación, si el banco espera más inflación, le quiere prestar relativamente más a una firma que tiene más deuda sobre activos, deuda a largo plazo sobre activos. Ahora vamos a pasar a la parte de efecto real, así que si hay alguna duda sobre la parte anterior es un buen momento. Sí. Hay algo que no estoy pudiendo razonar solo sobre la interpretación o una intuición de esto, que es
vos una firma más endeudada, te conviene que haya más inflación, aunque el banco tenga relativamente más inflación, porque es inflación en el beneficio de que haya más. ¿Hay alguna especie de perjuicio de eso para la firma menos endeudada? Acá es el problema del intercepto. Yo no te puedo decir. O sea, nosotros la comparación que estamos haciendo es posta JP Morgan, que espera un punto por ciento más de inflación, Goldman Sachs, que espera un punto menos que JP Morgan. Si vos sos una firma que tiene baja deuda y estás con JP Morgan, vas a recibir relativamente menos, comparado conmigo que tengo mucha deuda, que si fuera de Goldman Sachs. Eso es lo que yo puedo identificar. Si de repente vos estás mejor en términos agregados o peor en términos... O sea, hay evidencia que muestra que te convendría eso, que son un poco los papers que nombraste. Pero yo lo que puedo identificar es tu relativo a una firma menos endeudosa. O vos mismo sacando préstamo de un banco que espere menos inflación. Eso es lo que yo puedo identificar. Ese se conoce como problema de intercepto, que es un problema cuando uno hace esta metodología de tomar todo en términos relativos. Yo no sé cuál es el punto de inicio, básicamente. O sea, el intercepto sería, tenés la curva y yo no sé si está en 0, si está en 1, si está en 2. Cuando vos decís 90, percentil 90, estás agarrando el promedio y llevándolo linealmente al de arriba. Pero si lo vieras para percentil 10, te daría positivo también. No. O sea, vos lo que estás haciendo es comparar las firmas que eres promedio con las que están en el 90. O sea, vos lo que todo el tiempo estás tomando es un relativo. En este caso, muy puntual, tu relativo es la que tiene 0. Entonces, cuando decís 90 contra 0 para interpretar los resultados, es eso, para darle un sentido económico. Pero digo, puede ser promedio contra 0, pero el baseline, o sea, es este efecto anual, o sea, es 0 tu deuda de la compra. Eso es lo que vos identificás. Puede ser el promedio, se choca, me pareció más intuitivo, de percentil 90 contra la que tiene 0. O para la que tiene muy bajo. Eso es lo que vos identificás. Puede ser la promedio contra 90, por eso es más fácil interpretar promedio contra 90. Pero básicamente, vos lo que yo te puedo decir es la diferencia entre dos. No te puedo decir una en particular. ¿Alguna otra duda? Okay. Ahora lo que vamos a hacer, creo que brevemente, porque tampoco hay tanto tiempo, así que no hay lugar para comentarios, es ver qué pasa a las firmas. O sea, hay una firma que tiene un alto stock de deuda a largo plazo sobre activos, y está en una relación o recibe un préstamo de un banco que espera mucha inflación. Esa firma le va a ir mejor que si la firma exactamente igual pero que recibe un préstamo de un banco que espera baja inflación. Esa es la pregunta que vamos a hacer ahora. O sea, si esto hay algún efecto real de esto que vimos de que cambia la composición de cómo prestan los bancos. Y acá lo que, o sea, la variable de interés es otra vez es θ1 en este caso, θ1, que es otra vez la interacción entre la expectativa de inflación del banco y el stock de deuda a largo plazo sobre activos del periodo pasado. ¿Sí? O sea, no estamos usando las realizaciones del préstamo. ¿Sí? O sea, lo que estamos usando es la misma interacción que usábamos anteriormente. ¿Sí? Porque obviamente si vos recibís un préstamo con una tasa de interés más baja, natural o todavía más mecánico, si vos recibís un préstamo más grande, es obvio que esa plata en algún lugar la vas a usar. Con lo cual lo único que estamos viendo es la misma interacción que antes. O sea, vos recibiste un préstamo de un banco que espera más inflación. Y la variable que vamos a usar ahora como variable dependiente es una variable real, que es tu gasto en capital del periodo siguiente dividido por tu gasto en capital en el periodo corriente. ¿Sí? ¿Cuánto aumenta? Están logaritmos, pero o sea, ¿en qué porcentaje aumenta tu gasto de capital? Eso es lo que queremos entender ahora. Y lo que observamos, si se ve bien, es que efectivamente aumenta tu gasto de capital. O sea, si vos esperás un 1%, si vos recibís un préstamo a un banco que espera 1% más de inflación y tenés un leverage del 90%, vas a invertir en capital, va a aumentar tu gasto en capital 5% más. Siempre relativo a esta firma que básicamente no tiene deuda. ¿Sí? Bueno, conclusiones creo que ya un poco las fuimos comentando, pero es esta idea de que efectivamente está esta idea del efecto Fisher, que existe en la economía, que sabemos que pasa hace muchos años. Las consecuencias en las firmas y en los agentes de la economía empezamos a entenderlas hace menos tiempo, o sea, si cambia la probabilidad de default o si cambia la evaluación de la empresa en el mercado,
Nosotros lo que incorporamos es que los bancos incorporan este mecanismo y efectivamente hacen sus decisiones de préstamo pensando en este mecanismo. Y que efectivamente eso después tiene una consecuencia en las decisiones sobre las variables reales de la firma. O sea, hay una consecuencia real de que los bancos incorporen el mecanismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Diego y sobre todo por hacerlo un poco más divulgativo, porque supongo que el texto original por ahí tiene algunas precisiones analíticas. Creo que nada, fue adecuado, así que muy agradecido y abrimos a consultas, preguntas. Ahí. Vamos a mirar como variable real la inversión de capital. El desempleo, para probar también. Empleo, si lo miramos, no cambia tanto. Había un efecto chiquito, miramos distintas variables. Hay un efecto chiquito en empleo, ahora si te digo te voy a mentir porque no me acuerdo exacto, era muy chiquito. O sea, la característica me acuerdo que era muy chiquito. Igual uno si recibe un préstamo, o sea, la intuición de por qué nosotros nos gustaba capital es porque está esta idea de si vos te bajan la tasa de interés, básicamente hay más proyectos que se vuelven rentables, entonces lo que uno naturalmente esperaría es que aumente tu gasto en capital. Puede ser que también aumentes tu gasto en empleo o que aumentes de que contrates más gente, pero para mí era menos, o sea, obviamente es empleo normalizado el tamaño de la firma. Entonces, digo, yo no sé si vos vas a aumentar, o sea, vas a crecer, vas a aumentar tu capital o a otro, por ahí querías una planta que a otra tasa de interés no era rentable y ahora sí. No me es obvio qué vas a hacer con el empleo. Por eso decimos capital porque era la más mecánica que debería dar, básicamente, o sea, que vos traes un resultado. La verdad los efectos son poquitos. O sea, lo que encontramos, lo probamos y lo encontramos, los efectos son indistinguibles. El bloque de las ideas. Sí. ¿Vieron probabilidad de default? Pasa que vos incluías ahí los que tenían menos. No sé cómo. Eso no es default, es simplemente que vos haces, igual después cuando los incluís no cambia nada. Pero eso lo que es vos tenés el préstamo sindicado, el préstamo, y por ahí al año cambias según el caso. Y eso se lo llama mente. En la literatura, por lo general, los excluye. Sí, los excluye más que nada porque es difícil distinguir si cambiaste una cláusula o si estás haciendo un préstamo nuevo. Entonces, por eso la literatura los excluye. Simplemente lo estándar en la literatura es muy difícil. En la base de datos no sabes bien si cambiaste una cláusula o cambiaste otro préstamo. Entonces, se excluye. Si los incluís, igual no cambias nada. Probabilidad de default nos gustaría, estamos pensando cómo tener algún indicador de eso, no encontramos todavía algo muy razonable. Igual son temas que son firmas muy grandes. Pero sí, nos gustaría tener algo, todavía no se nos ocurrió una cosa. O sea, lo que vamos al próximo paso, que estoy haciendo ahora Filipo, es ver qué pasa en el mercado. Si emiten deuda, o sea, vos recibís este préstamo, que de casualidad, porque justo estaba por un banco que esperaba más inflación, es mejor. Eso cambia tu evaluación en el mercado, es más fácil de deuda, estamos viendo por ese lado. Probabilidad de default no tenemos una buena, no se nos ocurre una buena medida. Yo tengo una pregunta más. ¿Testaste la simetría de los efectos? Es decir, ¿es el mismo efecto para una suba de las expectativas de inflación que para una reducción de las expectativas de inflación? Creo que por el punto de Juaco, acá nosotros lo que podemos ver es la diferencia. O sea, vos tendrás uno menos, uno más. Yo no sé si están poniendo todos para arriba, todos para abajo. Quisimos tratar de identificar algo de eso y es difícil. Lo único que se nos ocurrió, pensando un poco en esa línea, es comparar Estados Unidos con Japón. Japón tuvo periodos, nosotros agarramos en los 90, agarramos deflación japonesa. Y efectivamente en Japón los efectos son un poco más fuertes. No es que gigantemente distinto que Estados Unidos, o significativo, todo más o menos en línea, pero en Japón efectivamente son un poco más fuertes. Entonces nosotros de hecho un punto que no sabíamos si pensarlo como es una deflación o es una... claro, o sea, al final decidimos pensarlo así, pero o sea, lo que nosotros estimamos es simétrico y es la diferencia. Lo único que nos ocurrió para pensar más si es deflación o inflación es comparar Japón y Estados Unidos. Igual son dos países distintos y un montón de otras cosas, pero como esos dos episodios. ¿Y si debe tener en algún momento, no sé por qué en la 2020, pero alguno de los eléctricos de inflación significativamente más que Alemania con él, que
puede ser. Claro, yo necesito tener países que suficientemente grandes para poder, o sea, para países de Europa del Este, ya tengo demasiado pocos datos. Lo que vos me podrías decir es en la post-crisis tuviste periodos de muy baja inflación en Estados Unidos, pero ahí está muy atado a la crisis, ¿no? Ya no sé si es que la inflación, si es crisis, o sea, yo necesito dos ambientes, uno de baja inflación y una inflación moderada, baja, o sea, 2%, y ver qué pasa. Otra cosa que pensamos era cortar las expectativas, pero tenés problemas, porque hay otras cosas técnicas que son más difíciles. Eso fue lo que se nos ocurrió, pero o sea, lo que nosotros estimamos igual es una cosa lineal siempre. Una implicancia, si no entiendo mal, es que ciertos sectores empresariales que tienen estructuralmente una relación deuda capital diferente, ¿no? De su financiamiento, tengan impactos diferentes, cada uno de esos sectores, teniendo en cuenta que justamente las tasas el crédito va a depender un poco de si hay inflación muy volátil y las expectativas son muy volátiles, entonces hay sectores que van a reaccionar más, a recibir más crédito o menos crédito debido a que estructuralmente tienen más o menos niveles de deuda, ¿no? Esto pega más en algunos sectores que en otros. Pero que nosotros hacemos bastante esfuerzo para que eso no pase, ponemos efectos fijos de firma, que eso captura un poco tu estructura de deuda de largo plazo. O sea, no queremos que los bancos que esperan más inflación estén prestando todo a algún tipo de sector o firma en particular, digo, porque hay mucha especialización acá, entonces hacemos bastante esfuerzo para que eso no pase, y después tenemos efectos fijos bastante granulares de sector año, por lo cual ese tipo de dinámicas estamos tratando de matarlas, de hecho. Entonces seguramente tenés sectores que son más sensibles a las cuestiones económicas que otros. Claro, pero lo que estoy diciendo es que el efecto que yo estoy contando es abstrayendo de eso. Claro. O sea, a propósito. Sí, eso es el efecto de contraste. Desde el punto de vista del funcionamiento de la macro, va a haber sectores que van a ser más sensibles a los cambios expectativos. Sí, pero digo, no puedes. No es que afecta a tu resultado. No, lo que estoy diciendo es que no puedes saberlo. Puedes saberlo, pero digo, no sale del paper. No es que no sale del paper. Es difícil estimar eso porque vos decís, está bien, hay sectores que tienen más deuda. Hay bancos que se especializan en sectores particulares. Y por ahí, no sé, esos bancos esperan más inflación, menos inflación. Digo, obviamente, eso es la idea de que ya sabemos hace muchos años, de que vos tenés más deuda, probablemente si la deuda no se ajusta, mejora con la inflación. Pero eso sí, ¿cuál es la consecuencia del crédito? ¿Cuál es la consecuencia? Eso es muy difícil de saberlo. No sé si se entiende. Sí. Bueno.